Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro solemne culto de adoración de este domingo 4 de diciembre del año de 2022. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 1, los versículos 68 y 69 dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí en nuestros lugares vamos a tener una oración personal mientras escuchamos el preludio con las notas musicales. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo número 84. Salmo número 84, anhelo por la casa de Dios. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie y todos juntos vamos a leer este Salmo, Salmo número 84. Dice la palabra de Dios: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a tener la oración de invocación.
Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la vida, te damos gracias, Señor, por la salud, te damos gracias por tus misericordias, tus bondades, que como dice tu palabra, son nuevas cada día, Señor. Gracias también, Padre, porque podemos estar en tu casa de oración, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias porque nos has llamado, gracias porque, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo somos salvos. Y Padre, en esta tarde queremos alabarte, queremos reconocerte como nuestro Dios, queremos bendecirte, Señor, dar la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Por eso estamos aquí para escuchar tu palabra, para que, Señor, tú nos hables a través de ella y que también nosotros nos podamos acercar a ti a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra. Padre, quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 408. Himno 408, todos juntos reunidos. El tema de esta mañana es la auténtica Navidad. Isaías capítulo 9 del versículo 1 al versículo 7. Y lo vamos a leer todos juntos. Yo antes voy a leer un versículo que se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo 2 y después damos inicio al libro de Isaías en el capítulo 9. Dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombras de luz, muerte resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente
y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Preparemos nuestros corazones. El tema es la auténtica Navidad, a cargo del pastor Antonio Rodríguez Álvarez. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y una de las preguntas que mayormente hacen los niños en esta época es: ¿qué significa la Navidad? Otros, ¿por qué celebramos la Navidad? Y es importante saber cuál es la auténtica Navidad. Y en esta tarde vamos a ver a través de su palabra, la palabra de Dios, cuál es la auténtica Navidad. Y según podido entender, la auténtica Navidad consiste en celebrar la gloria de Dios. Celebrar la gloria de Dios es celebrar al Dios encarnado, aquel que vino para salvar al hombre pecador como tú y como yo. Esa es la auténtica Navidad. Celebrar al Dios eterno. Celebrar al Rey de Reyes, al Señor de señores. La auténtica Navidad es creer en las verdades de aquel por el cual, o aquel que los profetas habían enunciado, que vendría a este mundo. Creer en aquel anuncio, creer en aquella profecía dada por Dios por medio de los profetas. Pero Navidad también es agradecer, 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 agradecer. Podemos ver en los evangelios el cumplimiento de la profecía dada por Dios. Por lo tanto, debemos creer en el evangelio. El evangelio no es otra cosa que buenas nuevas. Y la Navidad es buenas nuevas, porque la Navidad es Cristo, quien vino no a traernos las buenas nuevas, sino a dárnoslas, a regalárnoslas a ti y a mí. Miqueas es un profeta que profetizó en el siglo VIII, contemporáneo con Isaías, o sea, en el mismo tiempo.
el cual ministró un periodo muy difícil en la historia del pueblo de Israel. Fue una época muy difícil, pues la nación asiria pues estaba allí haciéndole mucho daño, sometiéndolo, y vendrían momentos muy difíciles para el pueblo de Israel por medio de Asiria. Y en ese contexto desolador, entonces aquí el profeta anuncia algo hermoso, algo maravilloso para el pueblo de Israel, y era la venida del Mesías, el Cristo. Fueron palabras de aliento, de ánimo para aquel pueblo que estaba viviendo momentos muy difíciles, y lo que le tocaba aún por vivir eran momentos aún más difíciles. Y Miqueas comienza revelando el lugar donde vendría a nacer el Mesías. Y si vamos allí a Miqueas capítulo 2, verso 1, dice Miqueas 5, rodéate ahora de muros, hija de guerrero, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti, de Belén, es donde va a salir el que será Señor en Israel. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, versos 1 al 3, vemos allí que Herodes preguntó ¿a dónde habría de nacer el Cristo? Y inmediatamente le respondieron: en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía acerca de la profecía acerca de Jesús. Conocían que Él nacería en Belén. Ahora bien, ¿por qué Dios quiso que Jesús naciera en Belén de Judea? ¿Y por qué no en Jerusalén? ¿O por qué no en una de las grandes ciudades de aquellos tiempos? La respuesta más segura es que Dios quiso exaltar sobre todo su gloria y humillar el orgullo humano. Porque si Jesucristo hubiese nacido en Jerusalén, lo más seguro que los habitantes de allí se creyeran que era porque lo merecían, por sus logros, porque era una gran nación construida por ellos, y por eso Dios debía permitir que naciera en Jerusalén. Pero la respuesta que yo hallo más cercana es esta: porque Dios quiso exaltar su gloria y humillar al hombre, la gloria o el orgullo, humillar el orgullo humano. Como dice la palabra, lo vil, lo despreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Muchas veces me pregunto: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí para que Jesús o el Espíritu de Dios habite? Simplemente porque Dios lo quiso, porque Dios quiso escoger
escogerte a ti y a mí para ello. Dios quiso escoger Belén, un pequeño lugar, un lugar insignificante, para que naciera el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No había nada extraordinario en Belén, en aquella pequeña aldea. No había nada extraordinario en los habitantes de aquel lugar. No había nada extraordinario en el mesón. Y por supuesto, mucho menos en el pesebre. No había nada extraordinario. Por lo cual, deberían merecer que Jesús naciera allí. Nada. Pero así Dios lo dispuso, así Dios lo quiso, para exaltar su gloria. No es la fiesta que nosotros podemos realizar. No es la manera en que podemos adornar el lugar. No es la forma en la que nosotros venimos vestidos lo que da significado a la Navidad. Lo más importante y la auténtica Navidad es aquella que se realiza para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y no es tiempo de estar en competencia, no es tiempo de decir vamos a hacer un gran programa para que resalte sobre los demás. No es tiempo de decir vamos a llenar el local de adornos para hacer resaltar la Navidad. Es tiempo de mostrar quién es Cristo y la verdad de que Él vino a nacer para darnos salvación, para darnos vida eterna. Miqueas profetizó 700 años antes de que naciera el Mesías. Pero no solo profetizó dónde nacería, sino que profetizó también su naturaleza. Habló de quién era aquel que había de nacer. De ti saldrá el que será Señor de Israel. De ti saldrá el que será el dueño y amo de vuestras vidas. O sea que el Mesías prometido vendría en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Miqueas 5:4. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Ahora Dios va a gobernar por medio de Jesús. El Mesías, el Rey, el gobernante, se levantará como un buen pastor que guía y establece a su rebaño. Vino Cristo a ser aquel que vela por nuestra vida, aquel que nos va a conducir a pastos delicados, aquel que nos va a llenar como fuente de agua que es y llena nuestras vidas. En Ezequiel capítulo 34, verso 23 dice: y levantaré sobre ella a un pastor, y él la va a apacentar. Eso es la Navidad. Cristo nació para ser nuestro pastor, para ser nuestro guía, para conducirnos por el buen camino. Isaías, quien es contemporáneo con Miqueas, nos dice que ese Mesías que fue enviado nacería como un niño que nos sería dado por el Padre Celestial. O sea que aquel niño que nacería
nos fue dado, nos fue entregado por Dios el Padre. Vino de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, verso 6. La Navidad es eso, hermanos amados. Es el nacimiento de un niño que vino como regalo de Dios. Es el nacimiento de un niño que vino para traernos el mayor regalo que un ser humano puede recibir, que es el perdón de pecado y la vida eterna. Cristo es la Navidad. Cristo es el regalo de Dios, cuyo nombre sería admirable consejero. Algunos separan estos dos nombres, admirable de consejero, pero podemos decir admirable consejero. Jesús fue el hombre más admirable en la tierra sin haber tenido ningún título. Es el hombre más admirado por el mundo. Él fue admirable a la hora de venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros. Él fue admirable al entregar su vida por amor. Él fue admirable al dejar su morada celestial para venir a este mundo a nacer. Dejó la eternidad para venir a lo terrenal, a sufrir por amor. ¿Y cuántas cosas podemos decir tú y yo en esta tarde con respecto a que Jesús es admirable? Es admirable por su servicio, la manera en que Él entregó todo en servicio a nosotros. Él se sacrificó para servirnos. Así fue todo su durante todo su ministerio. Y aún allí, en la eternidad, está sirviéndonos. Está siendo admirable para la gloria de Dios Padre. Dios fuerte, Padre eterno. Podemos ir al consejero. Jesús fue el mejor consejero, que constantemente estaba instruyendo y guiando a sus discípulos hacia lo correcto. Constantemente dejó enseñanza de un buen consejo para nuestra vida como hijos de Dios que somos. Pero pasamos al otro nombre, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios poderoso porque Él venció las obras de las tinieblas, venció la muerte, venció la tumba, venció al infierno. Jesús lo venció. Por eso es que es Dios fuerte. Nada se le detiene ante su palabra. Nada puede negarse a la voz del Señor. Ese niño es el príncipe de paz, quien vino a reconciliarnos con Dios, quien vino a traer paz a nuestros corazones. Vino a traer paz a su pueblo, no solo al pueblo de Israel como nación, sino a todo el pueblo espiritual en el cual tú y yo formamos parte. Ya no hay nada ni nadie que nos acuse queriéndonos llevar a la condenación.
Ya tenemos paz en nuestros corazones para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. O sea que aquel niño que venía a nacer, no solamente venía como gobernante, sino que también vendría como consejero, como buen pastor, y aquel que estaría a nuestro lado y haría la obra de reconciliación con Dios. Eso es lo que celebramos. Esa es la auténtica Navidad que podemos celebrar nosotros. Más en este tiempo donde para muchos la Navidad es otra cosa menos que Cristo. La Navidad es fiesta, es comida, es deleitarse en uno mismo. Esa es la opinión del mundo. Y en esta época se hace el Festival de las Luces. Ya lo estuve viendo por televisión, allí en Estados Unidos, que fue algo maravilloso. Pero en realidad no exaltaba a Dios, no daba gloria a Dios, sino los éxitos y los avances del hombre. Y quiero compartir algunas verdades en cuanto al nacimiento del niño Mesías que nació en Belén. Gálatas 4, versículos 4 al 7, por favor. Aquellos que tienen su Biblia, Gálatas 4, versículos 4 al 7. Y algunas verdades con respecto a este niño que nació. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y aquí encontramos varias verdades acerca de aquel que nació en Belén, aquel que vino a nacer y estar entre nosotros. La primera verdad que encontramos es que Cristo vino en el tiempo de Dios, en el tiempo justo de Dios. Es una realidad que hoy estamos celebrando la Navidad, pero no podemos afirmar que Jesucristo nació en diciembre. Incluso está comprobado de que no nació en diciembre. Pero nosotros no celebramos una fecha. Nosotros celebramos a Cristo. No importa si es en diciembre o si es en marzo. Sí sabemos que más o menos la fecha donde Cristo murió y resucitó. Y por eso celebramos Semana Santa en una fecha establecida. Nosotros lo celebramos por varias razones y en otra ocasión estaremos explicando esto. Hoy no. Pero tenemos razones más que suficientes para celebrar el nacimiento de Cristo. No está establecido en la palabra, es verdad, pero debemos celebrar aquel día glorioso donde Cristo vino para hacerse como uno de nosotros. Pero sí podemos ver que Jesús vino en el tiempo de Dios, en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo justo de Dios. Era aquel momento, no había otro, no era otro, fue el momento justo. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, esto es, Cristo entró en el escenario de la historia humana en el tiempo prefijado por el Padre
Pablo lo que estaba diciendo es que en el reloj de Dios el tiempo había llegado para enviar a su Hijo Jesucristo. El Señor no se adelantó, el Señor no se atrasó. Él todo lo tenía ordenado, así como tiene planificado la venida de Cristo. ¿Quién sabe? Dice que ni los ángeles saben el día ni la hora. Pero sí podemos estar seguros que Dios tiene su tiempo y va a ser en el tiempo justo de Dios que Cristo va a venir por segunda vez por su pueblo, por su iglesia. Hay muchos que lo dan por tardanza. Los hijos de Dios, los que creemos en la verdad de la palabra de Dios, tenemos que entender que no sabemos. Dios no lo ha querido revelar. Porque si Él no lo revela, entonces muchos esperarían, no, todavía voy a disfrutar y a gozar, como están haciendo muchos. No, yo creo que todavía. Pero sí, Cristo nació en el tiempo justo de Dios. Dios planificó el tiempo apropiado para enviarlo y así lo hizo. Él no vino fuera de tiempo, Él vino justo en el tiempo de Dios. En el tiempo justo de Dios. Y damos gloria y alabanza al Señor por eso. A algunos les tocó vivir la época antes del nacimiento del Señor. A otros nos toca vivir este tiempo de espera a su segunda venida. Pero lo bueno es, y lo más interesante es que Cristo vino. Nació en el tiempo de Dios y con el propósito por el cual Dios le envió. La segunda verdad es que fue enviado por el Padre, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a aquel que habría de venir. La verdad bíblica más frecuente para hablar de la venida de Cristo a nuestro mundo se encuentra aquí. Dios envió. Fue enviado por Dios. Fue enviado por el Padre. Dios se envió a Dios. Algo que muchos no entienden, muchos no comprenden. La verdad de la Trinidad de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que Jesucristo vino por voluntad propia. Él quiso. O sea que no hay contradicción. Cristo es Dios. La segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo. También la Biblia nos dice, dio a su Hijo. Juan 3:16, un texto bien conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús, tenga vida eterna. La vida de Cristo no comenzó en Belén, no comenzó allí. La vida de Cristo comenzó en la eternidad. Es desde la eternidad, siempre ha existido. Solo comenzó en Belén la vida humana de Cristo. Allí comenzó. Antes de que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Juan 8:58. Antes que Abraham fuese. La tercera verdad es que se encarnó. Pablo nos lo explica en la siguiente manera. Nacido de mujer. Cristo se hizo hombre y como hombre se identificó con nosotros de una manera perfecta. Jesucristo se hizo como tú y como yo, de carne y hueso. Lo cierto es que para que nos salvara Jesucristo tenía que tener esa condición, ser humano, ser como uno de nosotros, porque solamente un hombre podía pagar por los pecados de un hombre. Y por eso tuvo que encarnarse y hacerse como uno de nosotros. La divina para darse su sacrificio por nosotros, para darle un valor infinito, eterno. Ningún hombre podía hacer un sacrificio
eficaz. Tenía que ser Dios, tenía que ser divino para poder hacer el sacrificio. Tenía que ser alguien sin pecado, sin mancha. Y solamente Dios era aquel indicado para hacer el sacrificio en lugar del hombre. La cuarta verdad es que encontramos en el texto es que vino para proveer grandes beneficios. Cristo vino para proveernos de grandes beneficios a ti y a mí, a su pueblo especial, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nos redime de la culpa y de la miseria. Redimir significa comprar, es pagar el precio por nuestro rescate. Eso fue lo que vino Cristo a hacer, para rescatarnos, para pagar el precio que se debía pagar por nuestros pecados, por nuestras maldades ante Dios. Y eso es una verdad que debemos entender, pero es también lo que celebramos hoy. El nacimiento de Cristo no es solamente un nacimiento, es un nacimiento natural como cualquier otra persona. Tuvo que nacer de mujer y ser atendido como todo niño, pero Él vino. Aquel niño no era cualquier niño. Él vino a ser algo especial por su pueblo, por su iglesia. Y es importante entender eso, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es por medio de Cristo, es por medio de su nacimiento, de su obra, de su sacrificio, que tú y yo hoy somos hijos de Dios. Hemos hecho hijos de Dios. Nos exalta a la felicidad y a la gloria. Nos gozamos en ser hechos hijos de Dios. Y ese privilegio y esa bondad nos las ha concedido Cristo al venir a este mundo. No que la hemos obtenido por nosotros mismos, ni que la hemos merecido por nuestros padres. No, fue algo que Cristo, que Dios mismo quiso concedernos. Ahora todos los que hemos creído en Él podemos decir como los redimidos: Abba, Padre, que quiere decir papá, papito, papacito, como queramos decirle. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Y qué bueno que hoy nos levantemos en la Navidad y digamos juntos: Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Cristo es aquel niño por el cual los profetas anunciaron que habría de nacer, que habría de venir. Cristo fue enviado por el Padre y fue enviado en el momento justo, según el plan y el propósito de Dios. Vino para darnos grandes y maravillosos beneficios. En la tarde con los jóvenes estaremos hablando acerca de esto, ¿no? Y vamos a enfocar fundamentalmente el tema de la oración, pero allí vamos a ver los grandes beneficios que hemos recibido por la gracia del Señor. Y qué bueno que podamos todos juntos celebrar la auténtica Navidad, que todos juntos le demos la gloria a Dios. El mundo celebra junto con nosotros, sí, pero lo importante es que nosotros estamos celebrando a Cristo, que nosotros celebramos la obra de Cristo en favor nuestro. Eso es lo que debemos celebrar, eso es lo que debemos exaltar en esta Navidad.
Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque una vez más podemos celebrar la Navidad. Y nosotros, tu iglesia, tu pueblo, no celebramos un día, como muchos que han establecido el 25 de diciembre como día de Navidad. No, nosotros no celebramos una fecha, celebramos a Cristo. Y te damos gloria y alabanza a través de nuestra adoración. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que comuniquemos al mundo, Señor, cuál es la auténtica Navidad, cuál es la verdadera Navidad que se debe celebrar, y que esta es para la gloria tuya, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él vino a traernos paz. Gracias porque Él vino a reconciliarnos contigo. Gracias porque Él vino para hacernos tus hijos, Señor. Por su obra, por su ministerio. Gracias, Dios mío, por todo lo que poseemos y por lo que hoy celebramos. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Vamos a salir de la casa del Señor cantando la doxología 432, Gloria demos al Padre.